acompañarnos. Mi nombre es Melissa Chacón, yo soy residente de endocrinología. El tema que traemos para revisar el día de hoy es el síndrome de hueso hambriento. Lo primero que debemos recordar es que de las concentraciones de calcio sérico, la PTH va a tener funciones directas sobre lo que es el hueso y va a generar una movilización de calcio hacia lo que es la sangre. También tiene funciones directas sobre el riñón. A nivel de lo que son los túbulos distales, va a generar un aumento de reabsorción de calcio, y a lo que es a nivel de túbulos más proximales va a generar un aumento en la producción de lo que es vitamina D. La vitamina D va a ir a actuar sobre el intestino y esto va a generar un aumento de la reabsorción intestinal de calcio, generando al final de cuentas un balance de calcio positivo. Lo que es la secreción y la síntesis de PTH va a estar regulada principalmente por lo que son los niveles de calcio y de vitamina D. A la hora de que el calcio y la vitamina D van a estar aumentados, esto va a inhibir la síntesis de PTH. Algo importante recalcar es que la función o lo que es el estímulo de la PTH sobre el hueso va a ser sobre los osteoblastos y sobre los osteoclastos, pero esto va a depender del tipo de estímulo. Entonces, si tenemos un estímulo intermitente, lo que se va a activar principalmente es la actividad osteoblástica. Y cuando hay un estímulo constante, vamos a tener una actividad predominantemente osteoclástica, como lo que vemos en el hiperparatiroidismo. Las células principales paratiroideas, que son las que producen PTH, tienen tres características vitales que nos permiten lo que es la homeostasis del calcio. La primera de ellas es que secretan rápidamente PTH ante los cambios de calcio sérico. La segunda es que pueden sintetizar y almacenar grandes cantidades de PTH. Y la tercera es que se replican cuando son estimuladas crónicamente. Estas tres características nos permiten lo que es la adaptación de los cambios de calcio a corto, a mediano y a largo plazo, respectivamente. ¿Pero qué es el síndrome de hueso hambriento? En realidad, el síndrome de hueso hambriento es un síndrome que se caracteriza por una hipocalcemia rápida, severa y prolongada, que usualmente se va a asociar a un compromiso esquelético severo y se ha descrito como una complicación posterior a la cirugía de paratiroides. Lo usual que sucede cuando se realiza una paratiroidectomía y lo que uno espera es una hipocalcemia generalmente transitoria y no tiene un gran grado de afectación ósea, y el tejido paratiroideo normal se recupera rápidamente. Se estima que a la semana ya va a recuperar su función, y esto se le achaca a lo que es la eliminación, ya sea intencional o accidental, de las paratiroides, a la interrupción de la vascularización de estas glándulas residuales o al trauma de las glándulas residuales. A la derecha vemos un gráfico en donde en el eje X vemos la cantidad de horas a partir de una paratiroidectomía, y en el eje Y lo que es el plasma, lo que es el calcio en plasma. Y vemos cómo el calcio va disminuyendo y llega a su nivel más bajo a las 96 horas, que es aproximadamente a los 4 días. Después de ahí, lo usual es que empiece a subir. El problema es que cuando esta hipocalcemia se mantiene posterior a estos 4 días y se prolonga y se hace severa, es a donde estamos frente a un síndrome de hueso hambriento. La incidencia en sí va a depender de la etiología de que nos lleve al hiperparatiroidismo. En el hiperparatiroidismo primario se estima entre un 13 hasta un 30% de los casos. En el 25 al 90% de pacientes que tienen evidencia radiológica pueden presentar síndrome de hueso hambriento, versus solamente un 6 en aquellos pacientes que no tengan afectación ósea. Y para el hiperparatiroidismo secundario, las incidencias van desde un 27 hasta un 51%. La definición cambia un poco dependiendo de donde uno lo lea, pero realmente principalmente en relación a cuándo, digamos, en qué momento es que yo puedo hacer el diagnóstico. En relación a los niveles, se toma un calcio sérico en menos de 8.5 y un fosfato sérico en menos de 3, como para poder decir que estamos ante un síndrome de hueso hambriento. Y cuando en sí, dependiendo de donde se lea, hablan desde un tercer día posoperatorio, luego de un cuarto día posoperatorio o un séptimo día posoperatorio.
Según lo que vimos anteriormente y la hipocalcemia que es esperada después de una de estas cirugías, realmente considero que tanto luego del cuarto día posoperatorio como del séptimo día posoperatorio, pues son los momentos pues más indicados. Pero ¿por qué se da el síndrome de hueso hambriento? Cuando se hace una paratiroidectomía, lo que está haciendo es una corrección brusca del hiperparatiroidismo. Entonces realmente nos vemos ante un estado de hipoparatiroidismo funcional o relativo. Entonces más bien vamos a tener todo lo contrario, vamos a tener un aumento de captación de calcio por el hueso, un aumento en la excreción urinaria de calcio, esto exceptuando los pacientes renales crónicos, y una disminución en lo que es la absorción intestinal de calcio, secundaria a una disminución de vitamina D. Recordemos que lo que es los ciclos de remodelados óseos tienen tres fases principales. Tienen la primera fase de activación, en donde se da la resorción, que tiene un aproximado de 3 semanas, seguido de una segunda fase, que es la fase de reversión, y ya luego tenemos la tercera fase, que es la fase de formación ósea, que dura aproximadamente 3 meses. En esta fase de reversión, en donde no hay ni resorción ósea, ni formación de hueso, es donde se van a formar estas unidades remodeladoras de hueso, o que también se conocen como espacios de remodelación. Y eso al final de cuentas, ¿qué es? Es la cantidad de hueso que se tiene, que ya ha sido reabsorbido por los osteoclastos, pero no ha sido reformado por los osteoblastos. ¿Y de qué depende la cantidad de unidades remodeladoras de hueso que nosotros tenemos? De la frecuencia con que se activen el remodelamiento óseo. Y en los pacientes con hiperparatiroidismo tenemos altas tasas de recambio óseo. Y eso quiere decir que al final de cuentas son pacientes que tienen grandes cantidades de unidades de remodeladoras de hueso. Cuando se hace la paratiroidectomía, entonces toda la actividad osteoclástica excesiva se va a detener y en el contexto, y va a continuar la actividad de formación de hueso. Y en el contexto de que tenemos grandes cantidades de unidades formadoras de hueso, esto va a implicar una gran movilización de calcio, de fósforo y de magnesio hacia el hueso para poder equiparar esa formación ósea. Y eso nos va a llevar a una hipocalcemia severa y prolongada, que es la que nosotros vemos en el síndrome de hueso hambriento. La duración de este síndrome entonces va a depender del grado de aumento de recambio óseo que se tenga prequirúrgicamente en estos pacientes y del tiempo que le tomen a las paratiroides residuales de nuevamente recuperar su función. Se han reconocido factores de riesgo o ciertos factores predictivos para lo que es el desarrollo del síndrome de hueso hambriento después de las paratiroidectomías. Son distintos tanto para hiperparatiroidismo primario y secundario, se dice que realmente no se pueden extrapolar. Clásicamente se ha hablado en orden de importancia lo que es el volumen del adenoma resecado, concentraciones prequirúrgicas mayores de nitrógeno ureico en sangre, concentraciones prequirúrgicas de fosfatasa alcalina y lo que es la edad avanzada. La edad avanzada principalmente en relación a que son pacientes que tienen más déficit de vitamina D, menor actividad de la 1,25 hidroxilasa y también menos consumo de calcio en la dieta. Entonces son pacientes que usualmente tienen balances negativos de calcio ya basalmente. Otro de los factores que se ha visto pues es la evidencia radiológica de enfermedad ósea, ya sea como erosiones superiósticas o como lesiones líticas, tumores marrones, fracturas múltiples, y de hecho se describe que hasta en el 47 al 100% de los pacientes que presentan síndrome de hueso hambriento se puede tener como hallazgo osteitis fibrosa. Y este dato ya lo había dicho anteriormente y se dice que de los pacientes que generan síndrome de hueso hambriento, el 25 al 90% usualmente tienen enfermedad esquelética asociada versus un 0 al 6% de los que no tienen gran afectación esquelética. Este es un artículo que salió a inicios de este año, en donde lo que querían era evaluar factores de riesgo y la evolución del calcio y de la PTH en el síndrome de hueso hambriento, específicamente en el escenario de paratiroidectomía por hiperparatiroidismo primario. Ellos hicieron una recolección de muestras de pacientes del 2008 al 2017 para un total de 82 pacientes. Dentro de los criterios de exclusión era que tuviese enfermedad renal crónica, que hayan utilizado bifosfonatos
o que no hubiesen datos suficientes. Definieron el síndrome de hueso hambriento a los 7 días como síntomas de hipocalcemia, calcio corregido en menos de 8,5 y fosfato en menos de 3. Ellos tuvieron, estas son las características de los pacientes, tuvieron una incidencia de síndrome de hueso hambriento de un 12,2, eso quiere decir que de esos 82, 10 desarrollaron síndrome de hueso hambriento. Cabe resaltar que dentro de las variables que estudiaron no incluían ni marcadores de remodelado óseo, ni valores de densitometría, ni nitrógeno ureico, ni lo que es la vitamina D. Dentro de sus resultados, ellos se encontraron que hubo 4 factores estadísticamente significativos que correlacionaban con el riesgo de hacer síndrome de hueso hambriento. El primero de ellos es la edad, una edad de más de 68 años. El segundo es otra cirugía. En realidad fueron tiroidectomías en el mismo tiempo quirúrgico. El tamaño de las paratiroides resecadas en más de 1,7 centímetros y mayor nivel de PTH prequirúrgico. Ellos utilizaron un corte de 177. Como les contaba anteriormente, pues se habla que los factores de riesgo no se pueden extrapolar de hiperpara secundario al primario. En este estudio, también es de este año, ellos en realidad valoraron también diferentes factores y al final de cuentas realizaron un normograma con la idea de poder predecir síndrome de hueso hambriento en el escenario de paratiroidectomías, pero en hiperparatiroidismo secundario. De un total de 131, al final utilizaron 114 pacientes por estos que son los criterios de exclusión, que fueron enfermedad biliar, hepática o pancreática, que hayan utilizado Cinacalcet 6 meses antes de la cirugía, que la cirugía se haya caracterizado como fallida o que más bien sea una segunda cirugía por ya un hiperpara refractario. Dentro de los criterios de inclusión eran pacientes que ya tuviesen diálisis regular por lo menos 2 veces en una semana durante 3 meses y que cumplieran indicación para tiroidectomía. Dentro de las indicaciones que ellos incluían era un hiperparatiroidismo severo con un PTH en más de 800, síntomas clínicos graves, osteoporosis severa y deformidad esquelética, o que tuviesen más de una glándula paratiroidea de más de un centímetro y que tuviesen gran vascularidad y que la operación se haya catalogado como exitosa. Ellos realmente valoraron muchísimas variables y dentro de los resultados lo que encontraron fue que 4 de ellas se asociaron independientemente a desarrollar síndrome de hueso hambriento postquirúrgico. La primera de ellas fue lo que fue el nivel de PTH prequirúrgico, el calcio sérico corregido también, la fosfatasa alcalina ósea y el peso de las paratiroides resecadas. Luego de eso, realizaron que es el normograma que presentan. En la primera línea es como el puntaje para cada uno de los factores. Luego sigue aquí nivel de PTH, fosfatasa alcalina, el peso total y el calcio corregido. A cada uno de estos se les otorga uno de los puntajes, el puntaje que está en la primera línea, se suma el total y se coloca acá en la línea de total de puntos y después se estima el riesgo. Compararon la capacidad de predecir de cada uno de los factores por aparte al normograma y si vieron que tenía un mejor resultado predictivo utilizar el normograma, según este estudio que presentaron. En relación a la clínica del síndrome de hueso hambriento, básicamente es por los trastornos hidroelectrolíticos que podemos ver y principalmente es dado por la hipocalcemia. Entonces son pacientes que se nos pueden presentar con tetania franca, con signo de Choftek, Trousseau, convulsiones, arritmias cardíacas, espasmos laringios y hasta insuficiencia cardíaca. Entonces realmente puede ser un síndrome fatal. Algo importante es que yo les he venido hablando del síndrome de hueso hambriento en los principales escenarios, que son luego de cirugías de paratiroides por hiperparatiroidismo. Sin embargo, se ha descrito este síndrome en otros escenarios distintos. Por ejemplo, postiroidectomía en pacientes con tirotoxicosis, en pacientes que reciben terapias con estrógenos que tienen cáncer de próstata metastásico a hueso y en pacientes con enfermedad renal crónica tratados con calcimiméticos. En este primer escenario, que es la postiroidectomía en pacientes con tirotoxicosis, usualmente la hipocalcemia se le achaca a lo que es
resección accidental de las paratiroides, desvascularización de las mismas, pero no debemos olvidar que las hormonas tiroideas son fundamentales para lo que es el reclutamiento, la maduración y la activación de lo que son los osteoblastos y los osteoclastos. Se ha visto que un exceso de hormonas tiroideas nos lleva a un desequilibrio del tejido óseo y hay una aceleración de los ciclos de remodelado con un predominio de la resorción ósea, muy similar a lo que vemos en el hiperparatiroidismo. Entonces, este aumento en la actividad osteoclástica nos va a llevar a un aumento del calcio sérico y por contrarregulación va a haber una disminución de PTH, así como de vitamina D. Entonces, globalmente vamos a tener hipercalciuria y disminución de absorción de calcio intestinal, que nos lleva a un balance cálcico negativo. Entonces, son pacientes que ya basalmente tienen un balance de calcio negativo, y muy parecido a como ocurre cuando se hace la cirugía de paratiroides, a la hora de quitar ese estímulo sobre lo que es la resorción excesiva, entonces más bien todo se va hacia la producción de hueso en un paciente que ya tiene un balance de calcio negativo. Van a ser pacientes que son más susceptibles a presentar síndrome de hueso hambriento. Para ejemplificar un poco más sobre este escenario distinto de síndrome de hueso hambriento, esto es un estudio prospectivo también para ver la relación entre síndrome de hueso hambriento en el posoperatorio de pacientes con tirotoxicosis. Entonces, ellos tuvieron un total de 80 pacientes, lo dividieron en un grupo A, que eran 40 pacientes con tirotoxicosis, y un grupo B de pacientes que tomaron como control, que eran eutiroideos, pero iban a ser sometidos a una tiroidectomía por nódulos tiroideos benignos. Dentro de las características de la cirugía era que tenían que conservarse al menos 3 glándulas paratiroides. Evaluaron lo que fue una sintometría ósea prequirúrgica a los 6 meses y también lo que es calcio, magnesio, fósforo, PTH y vitamina D prequirúrgico, y calcio, magnesio y fósforo y PTH postquirúrgico. Dentro de los resultados, ellos lograron identificar hipocalcemia en 42 de los 80 pacientes, 33 fueron del grupo A, 9 fueron del grupo B, dice el grupo A son los pacientes con tirotoxicosis. Entonces eso quiere decir que la hipocalcemia se presentó en el 82% de pacientes en el grupo A y 22% del grupo B. La hipocalcemia se vio que se asoció significativamente con los niveles de TSH, la densitometría ósea vertebral prequirúrgica y fosfatasa alcalina prequirúrgica. En relación al grupo A, que son los pacientes con tirotoxicosis, específicamente con hipocalcemia, de esos 33 pacientes con hipocalcemia, 13, eso corresponde aproximadamente a un 40%, sí presentaron síndrome de hueso hambriento. Solamente 6 de esos 33, hipoparatiroidismo, y 12% de esos 33 pacientes presentaron hipomagnesemia. Entonces vemos cómo sí hubo pacientes que presentaron síndrome de hueso hambriento sin que necesariamente hubiese hipoparatiroidismo de base. El síndrome, en relación al síndrome de hueso hambriento en sí, estos pacientes presentaron menor densidad mineral ósea prequirúrgica a nivel vertebral y también una disminución de magnesio a las 72 horas posquirúrgica versus aquellos que no presentaron síndrome de hueso hambriento. En relación al grupo B, que eran los eutiroideos, 9 presentaron hipocalcemia, pero de esos 9 ninguno presentó síndrome de hueso hambriento y 7 de 9 sí presentaron hipoparatiroidismo. En esta figura de acá, en el eje X, vemos el grupo de tirotoxicosis y el grupo eutiroideo. Y acá lo que es la densidad mineral ósea vertebral. Esto de acá corresponde al grupo que sí presentó síndrome de hueso hambriento y vemos cómo sí tenían una densidad mineral ósea prequirúrgica vertebral estadísticamente menor al resto de la población, de la muestra, perdón. El otro escenario distinto era en pacientes que reciben terapia con estrógenos y que tienen cáncer de próstata metastásico a hueso. Las metástasis a hueso son predominantemente osteoblásticas y se dice que consumen muchísimo calcio.
Entonces, de manera compensatoria, hay un aumento de la resorción ósea para lograr mantener esas concentraciones, las concentraciones de calcio sérico. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando estos pacientes se tratan con estrógenos, se va a inhibir esta resorción y lo que va a desenmascarar el elevado consumo ya que se tiene de calcio óseo, y son pacientes que se ha descrito que pueden generar tal grado de hipocalcemia que sí se puedan definir como síndrome de hueso hambriento. El tercer escenario eran los pacientes con enfermedad renal crónica tratados con calcimiméticos, y en realidad lo que se genera con este tipo de medicamento es un estado de paratiroidectomía farmacológica. Actúan a nivel de los receptores de calcio en la célula paratiroidea y va a disminuir la síntesis de PTH y la secreción, y va a llevar a una disminución del calcio y del fósforo. Entonces, también son pacientes que podrían presentar síndrome de hueso hambriento, pero realmente lo que está descrito es en series de casos. En relación a lo que es el tratamiento, al igual que la clínica, va a estar dado para el manejo de lo que es el trastorno hidroelectrolítico. En relación a lo que es la hipocalcemia, realmente como es tan severa, el papel del calcio vía oral es complicado en este escenario, pero se habla que requerirían de 2 a 4 gramos de calcio elemental por día. Sí, dentro de lo que sugieren en el agudo es la medición muy esquemática de calcio, ¿verdad? Por el grado de hipocalcemia que pueden presentar. Ellos recomiendan la mayoría hacer mediciones de 2 a 4 veces al día. Y el calcio B usualmente es lo que va a estar más recomendado. Se recomienda cuando hay una reducción rápida o progresiva del calcio sérico, cuando hay síntomas relacionados con hipocalcemia, cuando el calcio iónico sea menor a 4 o el calcio sérico menor a 7.5. Entonces, lo primero es tratar de reponer de la manera más rápida el calcio sin que sea peligroso. Entonces, inicialmente se da un bolo de gluconato de calcio al 10%, 1 a 2 gramos, que sería 1 a 2 ampollas, en 50 mililitros de suero glucosado al 5. Esto se debe pasar durante 10 a 20 minutos. Más rápido que esto pueden precipitar arritmias, entonces realmente podría ser contraproducente. Y esta cantidad es equivalente a 90 a 180 miligramos de calcio elemental. Esta dosis de acá va a lograr mantener las concentraciones séricas de calcio por 2 a 3 horas. Entonces, por eso es tan importante siempre en estos pacientes continuar con una infusión lenta. Hay diferentes maneras, dependiendo de donde uno lea, que se hacen las diluciones de gluconato de calcio, pero esta me pareció bastante sencilla, que son 100 mililitros de gluconato de calcio, que serían 10 ampollas, en 10 mililitros, en 1 litro de suero glucosado al 5. Esto da para una dilución de un equivalente que 1 mililitro de esa solución es 1 miligramo de calcio elemental. Sería administrarlo a una velocidad de infusión de 50 cc por hora, que sería un equivalente a 50 miligramos por hora. Estos pacientes usualmente van a requerir de 0.5 miligramos por kilo a 2 miligramos por kilo por hora de calcio. Dependiendo de los exámenes de laboratorio, esa infusión se puede aumentar de velocidad o disminuir de velocidad. Otra de las maneras del manejo de la hipocalcemia per se en pacientes renales es, por ejemplo, en hemodiálisis se habla de hacer sesiones con alto contenido de calcio. En los pacientes con diálisis peritoneal, hacer baños que tengan más contenido de gluconato de calcio. Y algo importante también es el uso de vitamina D, especialmente en los pacientes renales crónicos. Lo que se recomiendan son dosis altas, que sería calcitriol vía oral en dosis de hasta 4 microgramos por día, y en el caso de estar disponible la presentación IV también se podría utilizar. En relación al manejo de la hipomagnesemia, que también puede acompañar este síndrome, pues es de gran importancia porque el magnesio puede disminuir lo que es la síntesis de PTH y también aumenta la resistencia a la PTH, y eso nos puede llevar a una hipocalcemia refractaria. Entonces es realmente importante manejar la hipomagnesemia. Entonces esto se puede hacer con sulfato de magnesio 2 gramos en suero fisiológico o suero glucosado al 5% durante 10 a 20 minutos, y dependiendo del nivel de hipomagnesemia, en caso necesario se podría utilizar hasta 4 gramos a pasar en 4 horas.
la hipofosfatemia realmente no se recomienda la administración de fosfato o el manejo de ella por la capacidad de que precipite el calcio. Hay excepciones, pero realmente que sean excepciones no implica que sea una indicación, que serían niveles de fosfato sérico extremadamente bajos, como menos de 0.5 a 1 miligramos por decilitro, acompañado de síntomas, pero realmente no se aconseja el manejo en el agudo. En relación a lo que es la prevención, se ha hablado del papel que podrían cumplir los bifosfonatos en este tipo de pacientes en tratamiento preoperatorio, y se dice que podría tener algún tipo de efecto beneficioso sobre lo que es la gravedad y la duración, al menos del síndrome de hueso hambriento. Esto principalmente basándose en el hecho de que podría llegar a disminuir o normalizar lo que es el recambio óseo antes de la cirugía. Lo que hay realmente son grupos de series de casos, no hay estudios prospectivos que realmente hayan comparado, hayan utilizado bifosfonato como pretratamiento. Estos son dos de los que hay. En este primero de acá, lo que utilizaron fue clodronato vía oral o IV, y también pamidronato IV. Y ellos lo que vieron fue que de aquellos pacientes que no desarrollaron, tenían un total de 23 pacientes, 9 presentaron síndrome de hueso hambriento, 14 no. De aquellos en los que presentaron síndrome de hueso hambriento, ninguno había sido pretratado con bifosfonatos, y 6 sí, del grupo que no presentó síndrome de hueso hambriento, sí había utilizado bifosfonato, y la diferencia sí fue estadísticamente significativa. Este otro de acá, más bien utilizaron ácido zoledrónico 24 a 48 horas prequirúrgica, y más bien dividieron a la población entre aquellos que no utilizaron ácido zoledrónico y los que sí, y vieron que aquellos pacientes que utilizaron ácido zoledrónico, ninguno presentó síndrome de hueso hambriento, requirieron menos infusión de calcios IV postquirúrgico, y también tuvieron una estancia hospitalaria menor. Entonces, en realidad, el papel que puedan cumplir los bifosfonatos es bastante cuestionable. Digamos, hay informes de casos, yo presenté unos que van pues a favor, pero sí, en otras series de casos los bifosfonatos han fallado en prevenir síndrome de hueso hambriento en sí. Los estudios que hay disponibles son retrospectivos, y usualmente no toman en cuenta otros factores predictores en los estudios. Y también lo otro es ver si realmente los bifosfonatos tendrían algún papel en hiperparatiroidismos leves. ¿Por qué? Porque usualmente se van a utilizar en aquellos pacientes que tengan mayor afectación ósea, ¿verdad? Mayor afectación esquelética. Entonces, su papel, pues, no se podría extrapolar este tipo a la población con hiperparas más leves prequirúrgicamente. Dentro de las conclusiones sobre este tema, recordar que el síndrome de hueso hambriento pues, es un síndrome que se acompaña de hipocalcemia severa y prolongada, que puede ocurrir principalmente después de paratiroidectomía, pero hay otros escenarios patológicos en donde deberíamos también sospecharlos, distintos a las postparatiroidectomías, que conocer los posibles factores de riesgo pues nos ayudarían a no sobretratar pacientes en el postoperatorio, y más bien predecir aquellos que tengan más riesgo de desarrollar la enfermedad, que estos factores de riesgo van a depender de la etiología subyacente del síndrome del hueso hambriento, que las características clínicas van a estar dadas principalmente por la hipocalcemia, y que esto puede llegar a ser fatal. Entonces, la identificación de este síndrome activamente para poder manejarlo pues es fundamental. Y hay signos de pregunta sobre los bifosfonatos que podrían tener algún papel en la prevención del síndrome de hueso hambriento, pero que realmente faltan estudios para respaldar esta recomendación. Esto es parte de lo que revisé de las referencias para poder realizar la presentación. Eso es lo que les traía para hoy. No sé si tienen preguntas o comentarios. Ok. Bueno, muchas gracias, doctora Chacón. Vamos a empezar la sesión de preguntas. Bueno, hay una pregunta, Alejandro. Yo tengo dos dudas, doctora. La primera es, ¿por qué nitrógeno úrico sirve como un predictor de riesgo? ¿Cuál es la razón de ese marcador?
Vieras que en realidad, digamos, eso se vio por primera vez, es un estudio que se hizo en 1988. En realidad, ellos tomaron 218 pacientes que ya habían sido operados y vieron a ver los factores. Y uno de esos fue que salió. Ellos, dentro de la discusión, lo que hablan es que esto podría estar relacionado a que los pacientes tengan mayor edad. También el papel que puede jugar la hipercalcemia sobre el flujo sanguíneo renal, y lo que es que ellos presenten más nefrocalcinosis también, pero no encontraban una relación en sí. Luego de eso, en los siguientes estudios siempre se menciona como parte de las discusiones, pero utilizan como la misma justificación. Pero sí realmente lo busqué porque a mí también me surgió la duda. De hecho, hoy lo hablé con el doctor Kopp en la consulta y eso fue más o menos lo que discutimos porque sí me surgió mucho la duda sobre el nitrógeno ureico, pero ellos lo justifican con eso. Ok. Y la otra pregunta que yo tengo es que me parece muy interesante el dato de que en posoperatorio de una tiroidectomía por tirotoxicosis, que haya una tan alta prevalencia, pero el punto aquí es cómo diferenciar el síndrome de hueso hambriento de un hipopara, ¿verdad? Si los dos van a tener PTH suprimidos, ¿verdad? O PTH bajos. Digamos, hablemoslo de en los primeros, digamos, al día 7. Evidentemente el hueso hambriento a largo plazo va a recuperar y el hipopara en la mayoría de las ocasiones no va a recuperar. Pero inicialmente, digamos, a la semana postoperatoria, si el paciente se presenta con hipocalcemia, usted le mide, tiene un calcio en 6 o en 7, que es lo habitual, y tiene una PTH indetectable en ese momento, ¿cómo podríamos hacer el diagnóstico diferencial? Bueno, en realidad, en ese estudio que yo presenté, no todos presentaron hipopara. En realidad fue solamente 6 de los 33 presentaron disminución de PTH en sí. Entonces... Por eso, pero estamos hablando, por ejemplo, que, bueno, no, pero ya aquí tienen diagnóstico de, ya tenía diagnóstico de hueso hambriento. Pero pongámosle, digamos, en ese subgrupo, porque 6 de 33 pacientes no es despreciable, ¿verdad? Es casi un 20%. Entonces, si usted le hace una PTH y la PTH viene detectable, va en contra de que sea un hipopara, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que sea un hueso hambriento. Pero si viene PTH indetectable o muy baja, no lo puede descartar. Entonces, ¿cómo haríamos el diagnóstico diferencial en ese contexto? Sí, en realidad en el agudo sería complicado hacer el diagnóstico diferencial. Al final de cuentas, el manejo sería muy similar porque es manejar hipocalcemia, pero en el agudo sí sería complicado, exactamente por lo que usted dice. Nada más voy a tener una PTH suprimida en ese caso. Pero en el agudo no sabría. Porque tal vez sí me gustaría escuchar la opinión de los asistentes de los otros hospitales, pero por lo menos nosotros no es algo habitual que hagamos, ¿verdad? Si el paciente tiene una hipocalcemia en el posoperatorio de una tiroidectomía, no le medimos PTH, sencillamente lo reponemos y en la gran mayoría de las ocasiones asumimos que va a ser un hipopara, y algunos de estos sabemos que no son hipoparas permanentes y luego en la consulta le suspendemos el calcio, la suplementación de calcio oral, pero raramente pedimos un PTH ahí en el agudo o en el posoperatorio para ver si es un hipopara o no. Sencillamente lo asumimos que es un hipopara. Okay. Alejandro había levantado la mano. Alejandro Chávez. Vamos a ver. Alejandro, no le puedo quitar el mute. A ver, no puedo quitarle el mute. Denme un segundito. Yo creo que ya me escucho, ¿verdad, doctor? Ahora sí, Alejandro. Doctor, bueno, primero que todo sobre lo que usted estaba comentando de eso, de cómo diferenciar, yo creo que lo que nos podría ayudar es el fósforo. ¿Verdad? Porque debería estar muy bajo en el hueso hambriento. Sí, puede ser un factor que ayude a diferenciar. Lo que pasa es que no siempre va a estar en normal alto en el hipopara, ¿verdad? Pero sí, podría ser un factor diferencial. No. Sí. Pero yo creo que si está bajo, uno podría como pensar que es un hueso hambriento. Y sí, yo creo que es cierto esa parte. Yo creo que uno no se pone a sospechar en esos pacientes que es un hueso hambriento. Uno asume que es un hipopara y ya. Sí. Doctora, yo lo que le iba a preguntar era, bueno, primero que todo la charla estuvo muy, muy bonita.
parece que estuvo bastante completa y muy entendible. Lo que sí me gustaría preguntarle es sobre tiempo de recuperación de los pacientes con hueso hambriento. Más o menos cuánto tiempo duran en recuperar digamos, que ya no ocupen calcio. Y lo otro es, si hay alguna recomendación en alguna edad en la cual ya uno debería pedir una densitometría a los pacientes con hiper para, digamos, como factor pronóstico para hueso hambriento, si hay alguna mínima, porque obviamente a los pacientes muy jóvenes uno le va a pedir una densitometría, pero yo no sé si hay alguna edad que ellos recomienden que es mejor pedir una densitometría. Ok, para la primera pregunta, bueno, más bien, primero para la segunda, en realidad no leí ninguna recomendación sobre la parte de densitometría. Como dije, pues sí es un factor súper importante la parte de la afectación esquelética previa, pero no hay una recomendación. Digamos, yo no leí realmente una recomendación de que a cierta edad uno debería hacer una densitometría para saber quiénes tienen más riesgo de generar síndrome de hueso hambriento postquirúrgicamente. Y con la parte de recuperación, hay, digamos, realmente puede ir desde los 30 días hasta un año. Digamos, eso va a depender mucho de la capacidad de las glándulas residuales de volver a su función y también de la tasa de remodelación ósea que tengan prequirúrgicamente. Entonces, sí es muy distinto entre cada paciente, pero sí puede ser de tan temprano como 30 hasta tomarse un año para poder recuperar por completo la función. Creo que el doctor caló y quería hacer una pregunta. Sí, doctor Caló, ¿se puede quitar ¿Puede quitarse? No. Ok, ya lo escuchamos. Sí. Bueno, era un comentario con la parte para diferenciarlas. Teóricamente habían 3 cosas que uno podía revisar. Uno era la PTH, que en pacientes con hueso hambriento debería estar límite inferior, pero normal. O sea, igual con eso no hay absolutos. Lo otro era el fósforo, que ya decían, y la tercera es la calciuria. Teóricamente, en los pacientes que hacen hueso hambriento, hacen hipocalciuria, mientras que los pacientes que hacen hipopara más bien eliminan más calcio por la orina. Y mi pregunta era, igual con los pacientes con hipertiroidismo que hicieron síndrome de hueso hambriento, ¿cuáles criterios utilizaron para definir hueso hambriento en ellos? O sea, porque sí son un montón, era un porcentaje muy alto. Sí, y es la misma definición de calcio menos de 8.5, fósforo menos de 3, y ellos utilizaron al cuarto día postquirúrgico esos niveles. Digamos, fue como la definición que tuvimos. Como la estándar. La estándar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Ya sea verbal o por el chat. Javier. Vamos a ver. Javier, no lo escuchamos. Ya, sí. Hola, buenas noches a todos y muchas gracias a Melissa por la presentación. Mi pregunta sería más, tal vez pensando en un futuro, en estos pacientes, como que si hay que tener alguna particularidad con la salud ósea y como recomendaciones ya para el manejo de osteoporosis, en la parte del tratamiento, si uno le tendría como una marquita que tiene más riesgo en el futuro de fracturas, o sea, ¿qué consecuencias tiene a largo plazo el síndrome de hueso hambriento pensando en la salud mineral ósea? Ok, en realidad, pues sí son pacientes que van a tener pues más riesgo realmente de fracturas. Lo que más se habla y lo que está en boga y que todavía de hecho no se han planteado estudios es la parte de los bifosfonatos como el de la parte preventiva, pero hay otros estudios que, como dije, no han probado que realmente ayuden a la prevención, aunque se va como hacia eso. Estos pacientes sí, pues a diferencia de los que no generan síndrome de hueso hambriento postquirúrgicamente, van a tener, como decía en la respuesta anterior, van a tener mucho lapso, digamos, pueden llegar hasta a pasar un año en que realmente recuperen la función de las paratiroides residuales y llegar a no requerir tratamientos. Entonces son pacientes que sí van a ser pues más frágiles, pero como una evolución posterior, como para seguir como recomendaciones de cuándo volver a hacer densitometrías o manejo en sí,
no hay en síndrome de, digamos, yo no encontré como recomendaciones específicas, pero sí saber que son pacientes que van a ser más frágiles que aquellos que no lo desarrollan. Correcto. Muchas gracias. Hay una pregunta de Michelle. Doctor, igual. Michelle, ya la podemos escuchar, Michelle. Ok, gracias, sí, no podía. Gracias, Melissa, excelente charla. Uniéndome al comentario de la diferencia de pacientes post-tiroidectomía en general, sí, no asumimos en realidad de la experiencia que hacen hipoparas, pero en realidad creo que es un dato interesante para cuestionarnos un poquito más y abordar tal vez un poco más integral estos pacientes para realmente ver si por ahí nos sale algún hueso hambriento en pacientes post-tiroidectomía con hipertiroidismo. Y específicamente la pregunta, Melissa, en este paciente que está, ¿verdad?, con síndrome de hueso hambriento, ¿leíste algo de la transición del aporte IV al oral? Que si de repente alguna dosis por peso o de acuerdo a los requerimientos de calcio IV que obtuvo ese paciente, porque sí, hemos tenido pacientes ahí nosotros que han durado 1 año y a veces un poquito más con requerimientos importantes, ¿verdad? De calcio. Entonces, si leíste algo con respecto a eso. En realidad, de hecho, la mayoría de pacientes que, digamos, de las series de casos, más o menos a los 7, digamos, las estancias hospitalarias eran de 7 a 15 días y como más o menos eso es lo que duraban como la transición en sí. Es muy heterogéneo realmente cuánto vayan a requerir de calcio. Ellos, digamos, lo que van a requerir usualmente es en el agudo, es de 0.5 a 2 miligramos por kilo por hora, eso es en el agudo. Sí, lo que sí recomiendan es continuar con las mediciones periódicas. Son pacientes que nos deberían hacerse a la hora de egresarse niveles por lo menos de calcio semanales, es lo que recomiendan, pero sí es muy heterogéneo en realidad en cuanto vayan a requerir de vía oral. Pero sí es como, las recomendaciones son más como de seguimiento específico o individualizado de cada paciente. Pero lo que sí yo vi de estancias hospitalarias es de 7 a 15 días es lo que duraban porque requerían tratamiento intravenoso. Ok, perfecto, gracias. Creo que el doctor Jiménez Montero tenía una pregunta, el macho, que vi que levantó la mano. Doctor Jiménez. Doctor Jiménez, tiene que quitarse el mute. No logro quitar el mute. Si no, bueno, mientras el doctor Jiménez, si no, doctor Jiménez, me lo hace por el chat y yo lo leo. Si no, se puede quitar el mute. Mientras tanto, tal vez hacemos el doctor Cop, es el que sigue con la pregunta. Cop Sánchez. Bueno, no logra quitar el mute. Ah, ya el doctor Cop se quitó el mute. Doctor Cop no tiene mute, pero no lo escuchamos. Ya no tiene el mute puesto, pero no lo escuchamos. Sí, no lo puedo. No lo escuchamos. Grace, bueno, Grace tiene una pregunta por escrito.
Dice, ¿qué nivel de vitamina D3 se considera de riesgo si es insuficiencia o en niveles de déficit severo? ¿Para síndrome de hueso hambriento? Sí. Yo no leí específicamente, digamos, un nivel exacto. Realmente no podría decirle. Ok. Hay otra pregunta de Javier. A ver, dice que le tengo que dar permiso. Ahora, Javier. Creo que ahora sí. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Sí, lo escuchamos, Javier. Sí, lo escuchamos. Perdón. Melissa, que una discusión que hemos tenido con Luis, me acuerdo, es que muchas veces a estos pacientes con hiperparatiroidismo, antes de la cirugía o antes del tratamiento, se les menciona que no deben consumir calcio en la dieta. O sea, como que se los prohíben y muchas veces de consejo hemos escuchado en nefros y otra gente que no consuman como calcio en los alimentos y que tienen que tener mucho cuidado. ¿Eso usted lo consideraría más bien un factor de riesgo para después hacer un hueso hambriento por la carencia de calcio que viene de la dieta y el desgaste que tiene constantemente el hueso con la PTH? Si uno le podría recomendar al paciente que tenga un consumo apropiado de calcio en la dieta o inclusive un consumo un poquitito más alto, ¿cuál podría ser como una recomendación en ese aporte dietético de calcio? Sí, en realidad, si vemos digamos, viendo la fisiopatología y también viendo la fisiopatología de los pacientes con tirotoxicosis, por ejemplo, que es parte de lo que los pueden llevar a hacer síndrome de hueso hambriento, que es un balance de calcio negativo previo a la cirugía, yo creo que en realidad sí sería como de discutirlo, si se benefician realmente de más bien tener dietas con calcio bajo previo a. Entonces, yo sí me inclinaría en que aquellos pacientes que ya de per se van a tener riesgo de hacer hipocalcemia después de la cirugía, probablemente sí discutiría mucho sobre si mejor tener una dieta, digamos, digamos, no restrictiva en relación al calcio, digamos, tomando en cuenta que es parte de la fisiopatología que hemos estado hablando y de los factores de riesgo que me pueden llevar al síndrome de hueso hambriento, pero sí es algo que habría que considerarse. Okay. El doctor Cobb está haciendo la pregunta por el chat. Dice que ¿cuál sería la explicación de que el bifosfonato no ayude a prevenir el síndrome de hueso hambriento si está disminuyendo el remodelamiento óseo? En las series de casos que se describía era que más bien empeoraban digamos, los bifosfonatos pueden estar relacionados a hipocalcemia. Entonces serían pacientes que previo a la cirugía más bien tendrían un balance negativo de calcio en este caso. Entonces ellos lo justificaban como por ahí, de que hacen más riesgo de hipocalcemia con bifosfonatos desde antes. Okay. Doctor Jiménez, no sé si ya se pudo quitar el mute o todavía no. Creo que no. Bueno, Melissa, tal vez mientras el doctor Jiménez me lo hace por escrito, la otra pregunta aquí sería, viendo que realmente yo creo que según las estadísticas que presentó no es del todo tan infrecuente, yo creo que nosotros lo estamos subdiagnosticando, y viendo los factores de riesgo que hay de todo, ¿propondría algún protocolo, algún estudio, digamos, alguna forma de evaluación diagnóstica de los pacientes con hiperpara primario que van para cirugía, que haya que hacerle a todos con el fin de minimizar el riesgo? Pues sí, bueno, en realidad, viendo los factores por lo menos no tanto de minimizar el riesgo, sino saber qué pacientes tendrían más riesgo y serían pacientes que uno debería seguir más de cerca en el posoperatorio. Entonces, ¿todavía mi pantalla sigue compartiéndose? Ok. Entonces, bueno, dentro de las cosas que serían, bueno, saber, bueno, eso es muy sencillo por historia clínica, la parte de la edad, sería PTH previo, ¿verdad? Ellos lo hacían 24 a 48 previo a la cirugía. La otra sería fosfatasa alcalina. En varios estudios se usa fosfatasa alcalina ósea específica, creo que nosotros no tenemos, pero sería otra de las mediciones. Calcio también.
que yo creo que eso se podría hacer como a todos los pacientes y realmente no creo que sea pues complicado. Y siempre, y en todas las series de casos, lo que era el tamaño en sí de las glándulas removidas, también tenía mucha relación. Entonces, en aquellos pacientes que el volumen en sí de las paratiroides resecadas sea mayor, también el seguimiento postoperatorio yo creo que sería más estricta. Entonces, no necesariamente para disminuir el riesgo, sino para saber en quién sospecharlo y a quién seguir más de cerca y no sobretratar a los pacientes, porque siempre se tiene este espacio gris en los primeros 4 días en donde uno tiene una hipocalcemia que uno espera, pero sí saber quiénes probablemente después de esos 4 días yo debería seguir como más de cerca, digamos, no egresarlos tan rápido, al menos. Porque, digamos, yo la pregunta la hacía pensando en el cambio radical de la prevalencia entre los pacientes con hiperpara primaria, si tienen osteitis y fibrosa quística, y los que no. Entonces, si usted no tiene lesión ósea, prácticamente no lo va a hacer, ¿verdad? 0 a 6%, pero si tiene, puede ser tan alto como 90%. Entonces, dentro de la evaluación diagnóstica que nosotros hacemos antes de llevar a un paciente con hiperpara primario a sala, usualmente no está hacerle radiografías de huesos largos, rutinariamente. ¿Okay? Entonces, nosotros le hacemos, evidentemente, el calcio y PTH, la mayoría van a tener una calciuria, la gran mayoría yo pienso que van a tener una densitometría ósea, y esos son los elementos con los que nosotros tomamos la decisión de mandarlos a sala. Pero no le hacemos huesos largos. Entonces, basados en eso, siendo una evaluación diagnóstica relativamente sencillo, podríamos tratar de empezar a hacer placas de huesos largos nada más como una forma de estratificar riesgo. Sí, en realidad es una medida pues sencilla, como dice usted. Aquí está la pregunta del doctor Jiménez. No sé si ya puede hablar. Veo que ya se quitó el micrófono. Ya puedo hablar, Chen. Es que ok, adelante, doctor Jiménez. Ok, no quería compartir, y felicidades, Melissa, estuvo muy interesante. Un caso que tuvimos hace algunos años de un hiperparatiroidismo por un adenoma hipoficiario, un adenoma paratiroideo con calcios iniciales cercanos a 14 y fósforos de 1.7, si no me acuerdo mal. La PTH estaba en cercano a 280. Se operó, que por cierto fue el doctor Lobo Hernández el que hizo la cirugía, se resecó el adenoma y no había aparentemente ninguna otra lesión. 4 horas después de la cirugía ya hizo los síntomas de hipocalcemia y requirió calcio, hizo un calcio de 7 y la PTH la mañana siguiente estaba en 3. Entonces, por una semana se le dio el suplemento con calcio, con vitamina D, y al día siguiente ya se le fue normalizando y se mantuvo bien durante 27 semanas o más tiempo. Creo que fue un seguimiento muy grande. Pero lo curioso fue que al día 8 días después de operada, ya estando con calcio y vitamina D suplementarios para mantener un calcio alrededor de 8.5, la PTH comenzó a subir. Y comenzó a subir a 119, creo que a 170, y se mantuvo así, en el rango de 140 a 150, a tal punto que pues, se pensó que había quedado un tejido adenomatoso residual o una hiperplasia que no se vio. Sin embargo, con el transcurrir de los meses, el calcio se mantuvo bien y la PTH fue bajando hasta normalizarse. Concomitantemente hicimos estudios de remodelación ósea, de marcadores, y también los marcadores estaban altos al principio y luego fueron normalizándose. O sea, esta patología es interesante y quizás los pacientes que tengan adenomas son más susceptibles, o un hiperpara por hiperplasia más prolongado son más susceptibles a este tipo de condición del hueso hambriento. Se los menciono porque este caso nos entró en sospecha si había quedado tejido adenomatoso o tejido paratiroideo residual, ya que había alcanzado niveles de PTH altas. Básicamente es el comentario. Interesante. No sé, ¿alguien más con alguna pregunta? Hay un comentario de Alejandro, del doctor Chávez, diciendo que una PTH en 177, que es esa gráfica que nosotros tenemos ahí puesto, que es un nivel frecuente en hiperpara. Sí, no es un nivel
requete elevado, ¿verdad? No es del todo infrecuente toparse esos niveles. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Doctor Cobb, no sé si ya, se supone que está sin el mute, no sé si ya puede hablar. Creo que seguimos sin escucharlo. Sí, no se oye todavía. ¿Algún otro comentario? ¿De los residentes, de los compañeros residentes? Ok. Bueno, si no hay ningún comentario adicional, agradecer a la doctora Chacón, felicitarla por la presentación. Yo creo que estuvo muy didáctico. Este es un tema que realmente nosotros no revisamos con frecuencia. Yo creo que viendo esto, definitivamente estamos subdiagnosticando. Yo creo que es un tema importante de discutir por parte de nosotros y todos aprendemos de esto y podemos empezar a hacer cosas diferentes en la práctica del día a día. Entonces, en un momento les voy a pasar el link de YouTube de la presentación para que lo compartan con los que no se pudieron conectar y que lo puedan ver. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.